¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy viajamos fuera de Castilla y León hasta nuestra vecina Extremadura. Estamos en Badajoz porque aquí está cobrando fuerza una demanda histórica que además podría beneficiar a Castilla y León. Y para hablarnos de esta iniciativa, de la reapertura del tren de la Ruta de la Plata, el que sería el corredor del oeste, nos encontramos con Javier Peinado, el secretario general de la Confederación Regional de Empresarios Extremeños. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy buenos días y bienvenidos a nuestra tierra y a vuestra casa, que es la casa de todos los empresarios y de todas las empresarias de Extremadura. Gracias. Este tren estuvo en funcionamiento un siglo. ¿Cómo era esa conexión? Bueno, pues era una conexión, como te puedes imaginar, pues ya anquilosada, antigua, pero que realmente tenía su función. Y la función que tenía especialmente era la de conseguir que tuviéramos una vía, una infraestructura con mejor o peor material rodante para poder tanto desplazar personas como desplazar mercancías, vertebrando la península ibérica de sur a norte y de norte a sur por el oeste, por la vertiente del oeste. Yo creo que era una vía que ha tenido años de bastante pujanza. Es cierto que en todo esto influyó también muy mucho épocas en las que en la vía había un desarrollo socioeconómico importante, si pensamos en la zona de Castilla y León especialmente, todo lo que eran las cuencas mineras, por las que estas vías realmente también funcionaban. Si pensamos en la parte extremeña, era una zona de desarrollo también de agricultura y de productos agroalimentarios y ganadera también bastante importante, y que poco a poco, pues como ocurrió con muchas infraestructuras, por dejadez, por no modernizar, por falta de mantenimiento, empezaba a ser ineficaz. Y era ineficaz porque hoy día, más que nunca, pero no es algo actual, sino algo que llevamos ya desde finales del siglo XX, las distancias no se marcan en kilómetros, se marcan en tiempo. Pero tanto si estamos hablando de transporte de personas como de transporte de mercancías. Cualquier empresa lo que necesita es un tiempo, una seguridad de cuánto van a tardar sus productos en estar en el lugar de destino en el que realmente se han comprometido en tiempo y forma. Y para ello es muy importante pues transportes como el tren. Aquí se fue dejando de la mano de Dios pues un poco todo lo que fueron las infraestructuras ferroviarias y muy especialmente en una tierra como la nuestra, en Extremadura, que al igual que otras zonas, que os voy a contar a vosotros también, de algunas provincias, algunas zonas de Castilla y León, zonas también de Andalucía, zonas de Asturias también, pues donde poco a poco se incidía aún menos con aquello también de que paradójicamente estaba empezando el fenómeno de la despoblación, motivada especialmente por la emigración que se estaba teniendo de personas de Extremadura hacia otras regiones que tenían un desarrollo económico más pujante y que le hacía y le obligaba a muchísimas familias a tener que emigrar, si no fuera de España, que también se hizo, de la época de los años 60, la migración a Centro Europa, pero sí también a otras regiones de España, como era el País Vasco en concreto, de lo que compete a la zona extremeña. Se fueron muchísimas personas al País Vasco, muchísimas personas a Cataluña y también muchísimas personas a Madrid, a todo lo que era el cinturón industrial. Todo eso también derivó en una bajada de la población extremeña que pensemos que en los años 20 en Extremadura vivían en torno a 1.600.000 personas y hoy estamos en torno al 1.000.000 de personas. Entonces eso te hace un poco idea también de lo que ocurría. Todo esto hace que sumara que quizás las decisiones políticas en los años 80, donde vivimos una dura crisis económica e incluso energética, hiciera un plan al gobierno que en aquel momento pues dirigía el designio de este país todavía llamado España, que se plantease hacer cierres, pero cierres de desmantelamiento de lo que eran las vías, para que todo el mundo que nos está ahora mismo viendo y escuchando lo comprenda. Y eso ocupó precisamente en la parte de lo que era territorio de Extremadura a la vía que conectaba a partir de Plasencia con el norte de España, que unía Salamanca y Astorga de manera muy directa y que realmente se cerró. En un principio lo que se eliminaron fueron frecuencia de trenes, se quedaron solo unas periodicidades y unos momentos de servicio muy puntuales, prácticamente a demanda de lo que eran trenes de mercancía. El de pasajeros se cerró y luego ya al cabo del tiempo, a los 3 o 4 años, se decidió el cierre final y el desmantelamiento. Y el resultado final es que hoy día eso es una vía verde, en lo que se ha utilizado para el cicloturismo, para el senderismo
y para disfrutar de la naturaleza, algo que, como os podéis imaginar, nos parece fenomenal como opción, pero que lo que no puede ser eso a cambio de haber dejado a una zona del territorio sin vertebrar y realmente sin tener opciones de transportes que creemos que son fundamentales. Claro, es que hablamos de un corredor que conecta desde Gijón hasta Sevilla, o sea, es que atraviesa muchas localidades importantes con bastante población. ¿Cómo se justifica? El 1 de enero del 85 deja de funcionar. Bueno, pues la justificación hay que enmarcarla un poco en este contexto histórico que yo te he intentado enmarcar. Una bajada de población importante en Extremadura, voy a hablar por Extremadura porque me imagino que vosotros tenéis mucho más conocimiento que yo de lo que es la parte de Castilla y León, y de la parte de Andalucía pues también era más o menos las zonas limítrofes con Extremadura, era un poco similar también los movimientos que había desde el punto de vista socioeconómico. A esto se iba sumando entonces, a esa bajada demográfica, porque la gente emigraba, pues también un cambio de paradigma, y luego ocurría de que el tren dejaba de tener un grado de eficiencia razonable en cuanto a los tiempos y el servicio que prestaba, porque realmente es que no se invertía una sola peseta, porque en aquellos años eran pesetas, no se invertía una sola peseta en su mantenimiento. Nosotros tenemos fotografías y tenemos reportajes con carácter previo a un hito que fue aquí en Extremadura, el pacto social y político por el ferrocarril en Extremadura, que se firmó en el ámbito del diálogo social por los agentes económicos y sociales, los representantes sindicales, los representantes empresariales, en este caso la CRE, el gobierno de la Junta de Extremadura, en el que exigíamos y poníamos de manifiesto, que eso fue en el 2016, la situación de las vías que todavía quedaban en Extremadura como estaban. Había vías en las que la limitación era a 10 kilómetros por hora porque estaban apuntaladas, había viaductos que estaban apuntalados. Prácticamente te recordaba películas que uno ha visto de trenes en países subdesarrollados, donde parece increíble que se pudieran trasladar a España y a Europa, pero esa era la situación que tenía. Claro, todo esto motivó que tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista de viabilidad económica y de una decisión política, ya te digo, no es que se cerrase la vía, es que se desmanteló, lo cual creemos que cercenó de una manera muy clara el desarrollo socioeconómico de una región, de una parte de una región que es el norte de Extremadura, porque como tú muy bien decías, no solo conecta Gijón con Sevilla, es que pensemos que Sevilla luego está conectada con Algeciras y con Huelva, que ahí hace un bypass donde esas vías también tenían conexiones y había trenes que recorrían precisamente, algunos desde Huelva, venían hasta la zona de Sevilla, algunos conectaban también por Jerez de los Caballeros y por Zafra. Era un bypass que había y no pasaba por Sevilla, y luego ya llegaban hasta Gijón, y todo esto pues atravesando, como bien sabéis, pues Salamanca, Astorga, algunas zonas también de la cuenca minera, y una conexión que nosotros creemos que es fundamental. Y además lo importante de todo esto, que aunque en su día se tomara esta decisión, lo que estamos defendiendo es que ahora lo que sí podemos ver ya con retrospectiva es el error que eso ha generado, porque todo esto que en su momento se decidió políticamente por un gobierno legítimo, que entonces presidía Felipe González, pues lo que ha llevado aparejado también es que cualquiera que entienda un poco de infraestructura ferroviaria, el colapso que hay en España en el movimiento de trenes, que todo prácticamente pasa por Madrid, es más que evidente. Si alguien va a Madrid hoy en tren o va a cogerlo, están en obra las dos estaciones fundamentales de referencia en Madrid, tanto Chamartín como Atocha, y están en obra porque no dan abasto de lo que pasa por allí y tienen un problema de conexiones importantísimo, que no saben ya por qué zona intentar desviar algunas vías ferroviarias para que realmente pueda ir con fluidez lo que es el tráfico de mercancías y de pasajeros, y creemos que precisamente de los errores que se cometieron en aquel momento ahora hay que ponerle solución, y es precisamente potenciar pues el corredor atlántico con esta vía de la Plata, que podría aliviar muchísimo lo que es el tráfico ahora mismo que tiene que pasar por Madrid y que se podría aliviar, porque pensemos que no solo necesariamente habría que llegar de puerto a puerto, digo de puerto a puerto marítimo, pero sí se pueden tener otro tipo de conexiones, porque a partir de por Castilla y León precisamente, en función de donde vayan los trenes, se puede desviar ya hacia zonas del País Vasco, de Navarra, para conectar ya con Francia sin tener que llegar a los puertos. Se puede acceder no solo a los puertos del Cantábrico, como es la vía de la Plata, que en este caso sería Gijón, sino que se puede llegar también a los puertos, si realmente conseguimos la conexión, de la vertiente atlántica gallego,
Está La Coruña y está Vigo, que son unos puertos importantes desde el punto de vista de tráfico de mercancías, a los que también sería una magnífica solución llegarla, y además que incluso se podría, en algo que parece que hacemos competencia en España, que es el corredor atlántico y el corredor mediterráneo, es que si consiguiéramos vertebrarlo de norte a sur, también sería una conexión en el que el corredor mediterráneo por Algeciras tendría continuidad también para el norte de la península sin tener que pasar por Madrid, algo que, como digo, en el tema del tráfico de personas, de pasajeros en definitiva, a veces por los tiempos de respuesta pues no es eficiente, pero en las mercancías a veces sí lo es. Hemos visto en las últimas semanas, a principios de noviembre, una movilización ciudadana, ¿no?, en diferentes localidades en las que podría atravesar este corredor. ¿Qué supone ese apoyo ciudadano? Había un lema, ¿no?, el súbete ya. Bueno, pues yo creo que es muy importante. De hecho, como te decía, desde el 2016 en Extremadura, lo que consiguió el Pacto Social y Político por el Ferrocarril fue sensibilizar a toda la ciudadanía extremeña de la necesidad que teníamos que hacer, que más que buscarnos la vida, como siempre hemos hecho en Extremadura, que era, como te puedes imaginar, coger el coche y movernos como podíamos, y olvidarnos del tren. El tren prácticamente, el uso que tenía aquí en Extremadura ha llegado a ser en torno a unas ocupaciones medias de que no llegaban ni al 25%, pero claro, en la pescadilla se muerde la cola. Si tú no tienes un tren moderno, no tienes un tren confortable, con unos tiempos de viaje razonables, pues no tiene uso. De hecho, con el poquito que se ha mejorado algo de infraestructura, que todavía queda muchísimo por hacer, de conexión, por ejemplo, con Madrid, el uso del ferrocarril en Extremadura ha pasado de poco más de un 20% a un 85% en cuanto se ha visto. Por lo tanto, también aquí las posibilidades que tiene la reapertura o la nueva apertura, porque como digo, ahora ya es una vía verde en la que habría que buscar quizás otro trazado mucho más moderno y mucho más óptimo hoy en día, pero lo que sería realmente vertebrar esa continuidad de la Vía de la Plata, pues tendría ventajas, yo creo, de todo tipo, desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista de vertebración del territorio, y algo que Europa tiene entre sus máximos, que es la cohesión territorial, y que no debiéramos de olvidar. Por lo tanto, desde el 2016 aquí es verdad que se ha conseguido esa concienciación, y por suerte no solo en Extremadura, hemos conseguido también trasladarlo al resto de España, de tal manera que a veces algo que en alguna ocasión se nos ha vuelto en contra, porque ya sirve de mofa incluso, que es el tren en Extremadura, pues ha conseguido que todo el mundo, cuando habla del tren en Extremadura, sea consciente de que por lo menos se nos está cercenando algo a lo que mucha parte del territorio tiene derecho. Y en eso nos unimos con nuestros vecinos, en este caso especialmente con Salamanca, con Ávila, con León, en ese mismo déficit de infraestructura ferroviaria, donde creo que tenemos intereses comunes y que más allá de las comunidades autónomas, yo creo que tenemos que hacer un plan de acción conjunto. Ahí, por lo tanto, estamos trabajando a través de los consejos económicos y sociales de una manera muy eficiente, donde se ha conseguido además un apoyo también con consejos económicos y sociales franceses, que también les afecta esta movilidad y también tienen muchísimo interés en las conexiones del corredor atlántico desde el punto de vista ferroviario especialmente, y se está haciendo, yo creo, un trabajo muy importante, porque en los consejos económicos y sociales es cierto que están representadas tanto las organizaciones sindicales como las empresariales, y eso está sirviendo de conexión para que estemos utilizando estos organismos, que son consejos estatutarios, regulados y públicos, se estén utilizando, yo creo, para también servir un poco de altavoz y de instrumento para reivindicar algo que creemos que es muy importante, que es necesario y que además es de justicia. Hablamos de esos consejos económicos y sociales porque usted, además de secretario general de los empresarios extremeños, es ahora presidente en funciones del Consejo Económico y Social de Extremadura. Hace unas semanas, ¿no?, a finales de septiembre, presentaron un informe, un estudio sobre este corredor del oeste en el contexto del corredor atlántico. ¿Cuáles son un poco esas principales conclusiones y cómo debería desarrollarse este proyecto? Bueno, pues mira, como muy bien dices, es un informe que se ha hecho a iniciativa propia del CES de Extremadura, y lo que lo hemos hecho es con esa visión de conjunto que yo te decía, pensando no solo en Extremadura, sino pensando en las conexiones que debe tener Extremadura, tanto hacia el sur, que es por la vía de conectar con el puerto de Huelva y de Algeciras, como con el norte especialmente, que es lo que hoy yo creo que más nos interesa tratar y hablar, que es por toda la zona de Castilla y León que debe de pasar, para conectar luego con esos ramales también hacia los puertos gallegos, hacia País Vasco, hacia Asturias y también con Francia, que es muy importante. Y en este informe, que ha sido un informe, yo
recomiendo que quien tenga interés, está disponible en la página web del Consejo Extremeño Económico y Social, que lo pueda consultar, pues ahí las conclusiones han sido clarísimas y muy contundentes, ¿eh? Y te aseguro que prácticamente después de un año de trabajo y donde han participado colectivos de todo tipo, técnicos y especialistas que saben mucho de esto. Y fundamentalmente con ese paradigma, como yo te decía, un poco encabezando, de lo que es el lema de la Unión Europea en la red europea transnacional de transporte, que es a lo que se llama esto, pues con esa cohesión que auspicia y que promueve la Unión Europea, lo que hemos intentado también es buscarle las conexiones que tienen con la sostenibilidad. Todo el mundo habla de la sostenibilidad, pero es que es fundamental. El transporte ferroviario hoy en día es fundamental para proteger el medio ambiente y para asegurarnos la sostenibilidad, porque son transportes mucho más eficientes, menos contaminantes, que pueden mover mercancías y personas a unos costes muchísimo más bajos de lo que cuesta el transporte viario o el transporte por avión. Entonces, por ahí ya tenemos la primera ganancia de lo que conseguiríamos. Y luego hemos hecho un análisis muy detallado de a las zonas que afectaría, especialmente, como te decía, de Plasencia hacia el norte. Toda esa zona que es cuestión curiosa, coincide que es de las zonas que menos desarrollo socioeconómico tienen. En unas ocasiones para bien y en otras para mal. Digo para bien porque le ha hecho también que sea uno de los grandes valores desde el punto de vista turístico para atraer un turismo de naturaleza y de desarrollo, porque son zonas que han tenido poco desarrollo económico. Pero claro que no pueden estar postergadas de por vida a un deterioro que al final la despoblación va a llegar, aunque en Extremadura todavía estamos en una situación que si nos comparamos con otras provincias no hemos llegado al grado de despoblación que existe en otras poblaciones. Aquí todavía no se ha cerrado ni un pueblo en Extremadura, pero eso no quiere decirse que realmente no esté ahí el riesgo y haya que poner todo el énfasis. Entonces, de esta manera es que ganaríamos también con una infraestructura de este tipo, las empresas ganarían en competitividad, con lo cual estaríamos promoviendo un desarrollo económico, un desarrollo social, que ayudaría también a fijar población en esos territorios e incluso a poder atraerla, para que ahora mismo en esos territorios se pudieran educar, porque claro, cuando a veces se trata el problema de la despoblación en el medio rural, se quiere poner a veces pues paradigmas que luego no son reales. La despoblación en el medio rural tiene a mi juicio, un primer problema, y es un problema demográfico, y eso es obvio, pero eso se da en el medio rural y en la gran ciudad, en la urbe. Nosotros ya la pirámide poblacional que se estudiaba de joven no existe, ahora un jarrón, porque por desgracia pues crecen y nacen muchísimos menos niños de las personas que fallecen. Por lo tanto, tenemos un problema evidente de que se va envejeciendo la población y se va perdiendo población. Pero luego el otro problema es que no podemos pedir a las personas que viven en pueblos pequeños en el ámbito rural que no tengan el acceso a los mismos servicios que tenemos las personas que vivimos en las ciudades. Y eso lo primero que se valora es la movilidad. No pueden ser personas que solo dependan para moverse desde donde ellos están viviendo de su propio vehículo, porque los estamos entonces condenando, lo primero, a tener que tener un nivel adquisitivo alto para poder tener un vehículo, porque un vehículo, aunque por suerte se haya popularizado, eso es porque el nivel de vida ha subido en España, pero no deja de ser un elemento de lujo. De hecho, nada más que hay que mirar las cargas impositivas que tiene la compra de un vehículo, que se sigue tomando por la hacienda pública en ese sentido, aunque no siempre sea esa la realidad, más luego lo que es el mantenimiento, más luego lo que es el coste de traslado en un vehículo cuando a veces solo trasladas a una o dos personas, y luego la contaminación que todos sabemos que tienen, cuando en todos sitios yo creo que tenemos claro que el primer elemento contaminante que tenemos de emisiones de CO2 es precisamente los vehículos, bien sea para transportar mercancías o personas. Luego entonces, más que avalado está el que hay que fomentar y promover el uso de un ferrocarril eficiente, moderno y que realmente sepa dar respuesta a las demandas que tiene hoy mismo la población. Hablaba antes de esa desconexión que tiene el norte de Extremadura. Sabemos que hay un salto en este corredor entre Astorga y Plasencia. ¿Cómo salvamos esto? ¿Cómo debería desarrollarse? El estado de conservación, claro, lleva 40 años en desuso. No, eso hay que empezar de cero. Nosotros en el estudio además lo decimos, que el trazado que había antes no sirve. No sirve porque lo primero que se ha desmantelado, cuando digo desmantelado es que ya no hay vías, eso ahora son caminos
caminos que se están utilizando en algunas zonas, como en la parte extremeña, para la zona, como te decía, del cicloturismo, del senderismo, turismo de naturaleza y demás. Y ese mismo trazado volver a reponer ahí las vías del tren no tendría sentido, porque hoy día ya necesitamos un tren electrificado, que no tenían esas vías, y que además incluso viaductos que había y túneles no tendrían ahora las medidas adecuadas para que el material rodante moderno pudiera circular. Luego entonces hay que desterrarse realmente de lo que era el trazado antiguo y lo que hay que diseñar es un trazado nuevo, uniendo las mismas zonas que estamos hablando, Plasencia, Salamanca, Astorga, que es donde realmente se cortan las conexiones y uno se tiene que bajar del tren y se tiene que buscar otro medio de locomoción para poder llegar, y ahí obviamente pues es Adif quien tiene que empezar a hacer un estudio, como se ha hecho en todos los sitios que se han hecho modernizaciones del tren y donde el tren no llegaba y se ha hecho las conexiones de la alta velocidad de Madrid-Valencia, por ejemplo. Hay un montón de kilómetros donde nunca pasó por allí una vía férrea y en cambio se han diseñado y se han hecho. Pues lo mismo habrá que hacer ahora en el caso de conectar la Vía de la Plata desde Plasencia a Astorga. Habrá que hacer unos nuevos diseños, acordes, de lo más eficiente posible y pensando además en que tienen que ser vías e infraestructuras que por las que luego pueda haber un material rodante acorde, y para eso obviamente, para cumplir con los objetivos de sostenibilidad que marca la Unión Europea, tienen que ser además trenes electrificados. Hay que desterrar ya lo que son las máquinas de combustibles fósiles. Tienen que ser vías electrificadas que permitan que circulen por ahí pues los trenes eléctricos, que además tienen doble ventaja. No solo es la protección del medio ambiente, sino son trenes más baratos, con lo cual son más eficientes, porque el consumo de los combustibles fósiles es más alto que el que puede ser de la energía eléctrica que provee energía para que circulen estos trenes. Y luego además son trenes también que para el transporte, por ejemplo, de mercancías tienen ventajas. Por ejemplo, si pensamos en que haya que transportar mercancías que vayan refrigeradas, pues los trenes electrificados tienen en eso muchísimas más ventajas que lo que puede ser un tren tradicional, digamos, con una maquinaria de diésel, que complica bastante a veces que puedan ir vagones con esa refrigeración que necesita de otro equipo autónomo, con lo cual estamos con otro consumo añadido de combustible que en los tiempos en los que estamos viviendo yo creo que se ha puesto más que de manifiesto que hay que intentar sustituir. El Gobierno se ha comprometido a realizar un estudio de viabilidad de este corredor. ¿Cómo lo ven? Porque quizá entre los plazos, entre licitación y que se hace, quizás se quede un poco obsoleto, o estamos a tiempo, ¿es un primer paso bueno? Bueno, cualquier paso que se dé es bueno. Porque para empezar, como yo te decía, el paso de cuando se firmó el pacto por el ferrocarril en el 2016 en Extremadura, ya por lo menos hay conciencia y ya por lo menos alguien está, aunque sea en un papel, haciendo una rayita de que aquí detectando una necesidad de que hay que conectar una serie de poblaciones. Por lo cual eso ya es positivo. Ahora bien, nosotros no nos podemos sentir conformes con eso, porque al ritmo que por experiencia se va con esos estudios que salen con licitaciones de más de 2 años, pues estamos hablando de un estudio de viabilidad, luego vendría el estudio técnico, luego tendrían que venir los estudios de impacto ambiental para autorizar, luego licitar las obras. Con esos paradigmas, si realmente esto no se toma de otra manera, podríamos estar hablando de tiempos de ejecución, y lo digo por la experiencia de lo que ha sido la alta velocidad en la zona de Extremadura, podríamos estar hablando de 30 años. 30 años, como nos podemos imaginar, no lo podemos permitir. Pero no nos lo podemos permitir no los extremeños y extremeñas, no se lo pueden permitir los castellanos leoneses, no se lo pueden permitir los españoles y no se lo pueden permitir los europeos, si me permitís, porque esto es lo que nosotros estamos intentando a través del Consejo Económico y Social y de la RTA, que es un grupo que funciona un poco como lobby en Bruselas, es concienciar de que esto no es un problema de Extremadura, de Castilla y León, de Galicia, Andalucía, del País Vasco, esto es un problema de España, pero es un problema de Europa. Porque al final tiene que ser una realidad si apostamos por esa sostenibilidad y por esa cohesión territorial, el vertebrar todos los territorios europeos. Y ahí es donde evidentemente no podemos estar conformes con que ahora con el estudio de viabilidad, pues esperemos 2 años y medio a tenerlo, después ya hagamos el otro estudio. No, esto hay que tomárselo de otra manera, mucho más en serio y desde luego con unos plazos más aquilatados. Y para eso la máxima reivindicación que estamos pidiendo es que este ramal, que está ahora mismo solo pintado en un plano, pero que no existe en ningún otro sitio, se incluya en la red básica transeuropea. Porque esa es la única manera que con un horizonte en el 2030 por lo menos tengamos seguridad de que se empiezan a asignar recursos, ojo, que no solo tienen que venir del Gobierno de España,
son recursos también que hay fondos europeos para ello. Por lo tanto, hay que aprovecharlos también, porque para ello están. Y también, obviamente, tenemos que conseguir que esa sensibilización o ese compromiso sea una realidad. Y la manera de tener ese compromiso es que se incluya esa parte de conexión entre Plasencia y Astorga en la red básica del corredor atlántico de las redes transeuropeas. ¿Y cómo se consigue salvar esa metodología? Porque al final es Europa la que hace esos trazados. ¿Cómo lo conseguimos para que se incluya? Tenemos que ir paso a paso. Lo primero que tenemos que conseguir es lo que ya estamos haciendo, y es convencernos a nivel regional, a nivel autonómico, de la necesidad de este tipo de infraestructura. Lo segundo, convencer al Gobierno de España, porque claro, en Bruselas la interlocución y quien tiene voz y voto es el Gobierno de España. No es ni la comunidad autónoma extremeña, ni la de Castilla y León, ni la andaluza, ni la gallega, ni la asturiana. Es el Gobierno de España. Entonces, hay que convencer al Gobierno de España y comprometerlo para que realmente ellos exijan y propongan a la Unión Europea que haya una modificación de la red básica y se incluya este ramal que ahora mismo se había perdido. Porque esa es la realidad, de momento estaba perdido. Y lo único que se nos intentaba contentar diciendo que estaba en la red global. La red global, pensemos que estamos hablando de con un horizonte que en Europa empiezan a postdatar para el 2050. Pero para el 2050 que se empieza a pensar. Y una red global que realmente lo único que hacía era recoger por donde en algún momento hubo algún tipo de infraestructura ferroviaria. Y por eso aparecía la nuestra, en este caso de la que estamos hablando hoy. Pero eso no puede ser. Nosotros necesitamos que se incluya en la red básica, para que un horizonte que no es cercano y que sabemos que luego tendrá las demoras habituales, pero que por lo menos esté con el mismo nivel de prioridad que hay otro tipo de corredores y que hay otro tipo de trayectos que están incluidos en el corredor atlántico. Pues Javier Peinado, secretario general de la Confederación Empresarial Regional Extremeña, muchísimas gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de este CREX. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y animaros y agradecer también aquí a todas las personas, todas las instituciones, todos los organismos que desde Castilla y León me consta que están apoyando esto de una manera muy clara y, como no, a la Confederación, a la COE de Castilla y León, con la que tenemos una estrecha relación y cooperación en este ámbito y en otros muchos más, en los que desde luego tenemos a veces coyunturas socioeconómicas muy similares y que nos hacen que tengamos que ir todos remando en la misma dirección. Pues muchas gracias. Y a ustedes les espero la semana que viene con más información sobre el Corredor Atlántico. Gracias.